Ok, muchas gracias. Bueno, antes de empezar y compartir pantalla, quiero agradecer a las integrantes del jurado por todas sus valiosas observaciones y comentarios, así como a las clases durante la maestría. Fueron de gran ayuda. Y bueno, en parte, pues este trabajo es gracias a todo su esfuerzo, ¿no? Igual, Sofi, que está conectada por acá. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerle a las colaboradoras y colaboradores, así como a mis compañeras y compañeros de generación, y bueno, por supuesto a mi familia, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. La ensayé varias veces y sí me paso un poquito de los 30. A ver, ahí creo que ya se está viendo, pero no completa. Sofía, ahí se está viendo la presentación. Sí, ¿O solo perfecto. toda la...? Ok, súper. Entonces voy a quitar esta. Ah, bueno, también un saludo especial a quienes están siguiendo la transmisión en línea, especialmente a quienes están recuperando de cirugías recientemente. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, como ya señaló la doctora Margarita, el título de mi tesis es Trabajar para asombrar, transformación de empresas mexicanas de circo familiar en las últimas décadas. Eh, ¿Cuál cambio? Entonces, bueno, como introducción les voy a compartir cuál fue el propósito inicial y cómo se modificó, cómo obtuve, sistematicé y analicé la información y cómo está conformado el capitulado. El propósito inicial, cuando yo empecé la investigación, lo que me interesaba sobre todo era saber qué transformaciones había sufrido el circo a raíz de la prohibición del uso de animales y por ende eso cómo había repercutido en la forma en la que se generaban los oficios. Dado que llegó la pandemia y no pudimos hacer trabajo de campo presencial, hubo un viraje en esta primera pregunta de investigación. Y bueno, también la verdad es que desde el inicio, desde los primeros encuentros con las y los colaboradores, mi idea se empezó a desdibujar porque ellos y ellas hicieron mucho hincapié en que el espectáculo circense siempre está haciendo cambios, ¿no? Entonces, digamos que el que hayan perdido a los animales fue un cambio más, que si bien sí fue sustancial, no lo era tanto como para mí. O sea, que yo creía que sí había habido de verdad un significado distinto después de la prohibición, pero ya con la información que ellas y ellos me compartieron me di cuenta que no era así. Entonces la pregunta se transformó valga la redundancia, ¿qué transformaciones han vivido las empresas mexicanas de circo familiar en las últimas décadas? Y bueno, el flexibilizar la pregunta también me permitió identificar dos principales ejes analíticos que atraviesan los 4 capítulos, que son la familia y el trabajo. En el segundo punto, la forma en la que obtuve la información, como mencionaba hace un momento, debido a que a la pandemia COVID nos imposibilitó ir a campo presencial, pues trasladamos el trabajo de campo al escenario digital. Entonces, ahí el reto fue lograr hacer observación participante y también, y citando a Di Próspero, construir espacios de conexión afinada en donde más allá de que no exista un espacio físico, lo importante es que se abra un verdadero espacio de conexiones múltiples a través de múltiples medios de comunicación, siguiendo las prácticas de los sujetos. En ese sentido, la forma en la que yo logré insertarme en el campo digital fue gracias a que estuve dándole seguimiento a algunos programas que se transmitían en Facebook, que fueron Gente de Circo, Divas de Circo y El Redondelazo. Esta imagen que están viendo en la pantalla corresponde a una interacción que tuve directo con el programa Divas de Circo, en donde me invitaron a platicarles un poco sobre mi experiencia investigando al circo. Y ahí fue en donde pude conocer a Maritza Ataide, quien tuvo a bien introducirme con todas las demás personas con las que después tuve oportunidad de trabajar. Posteriormente realicé 15 entrevistas semiestructuradas centradas en las trayectorias laborales, así como charlas informales con 8 colaboradoras y colaboradores de entre 22 y 89 años que han trabajado o son dueñas y dueños de 4 diferentes circos, que son Forever Circus, Circo Ataide Hermanos, Circo Vázquez Hermanos y Nike Power. Los encuentros se llevaron a cabo a través de WhatsApp y Messenger y al momento de las entrevistas ellos se encontraban
algunos en Yucatán, en Jalisco, en Estado de México, en Ciudad de México, en Indiana y en Florida. Una de las dificultades que enfrenté durante el trabajo de campo digital fue la imposibilidad de acercarme a personas contratadas por los circos como empleados o empleadas, es decir, quienes se encargan, por ejemplo, de montar la carpa y que se les llama carpistas, algunos electricistas, por ejemplo, los que se encargan de vender la mercancía, los acomodadores, los auxiliares de pista, iluminadores y demás, así como personas que se dedicaran al entrenamiento de animales, ¿no? De ahí que, bueno, el mismo campo digital me llevó a platicar directamente con dueñas y dueños de circos, de empresas de circo familiar. Otras fuentes de consulta fueron los libros de historia Circa Circus de Gloria Fuentes y La fabulosa historia del circo en México de Julio Rebolledo, así como notas periodísticas, programas de mano que he ido obteniendo en los últimos años. Esos me ayudaron a identificar las temporalidades de las empresas, ¿no? Sobre todo los libros, además de que pude completar algunas genealogías. Y bueno, una vez que transcribí las entrevistas, me di a la tarea de codificar con un programa que se llama En Vivo, que nos enseñaron en la maestría, y ese ejercicio me permitió determinar palabras y temas recurrentes en las respuestas de las y los colaboradores, y si bien yo estaba interesada en el asunto de los animales y de los distintos oficios, el análisis de las respuestas a partir de la codificación me permitió identificar aquello que tenía más importancia para las y los colaboradores. De ahí que el concepto familia cobrara fuerza, así como las distintas opiniones en torno a la escolarización. Este último fue uno de mis mayores hallazgos, pues no tenía contemplado dicho tema en el guión de entrevista y fue hasta que hice la codificación que surgió como un tema relevante que después tiene cabida en un capítulo. Los 4 capítulos que conforman la tesis están titulados Empresas de circo familiar, funcionamiento y características, ese es el primero. El capítulo 2 es Vida de circo, trabajo, familia y tradición. Capítulo 3, adquisición del oficio circense y escolarización. Y el capítulo 4, que es habitar la pista, construir el espectáculo. Ahora les voy a compartir qué fue lo que investigué o analicé más bien el análisis que hice en cada capítulo, de tal forma que no solo les compartiré en qué consiste y cómo lo analicé, sino que así les voy mostrando los hallazgos y al final para no ser tan redundante, ¿no? El primer capítulo, Empresas de circo familiar, funcionamiento y características. Primero tengo un recuento de las trayectorias laborales de las colaboradoras y los colaboradores. Aquí en lo que les estoy mostrando es apenas, digamos que lo más sustancial, ¿no? En la tesis es mucho más extenso. Y bueno, una de las personas, les voy a leer rápido esto, de los colaboradores, porque las características son importantes, ya que ellos fueron quienes me brindaron la información. Don Andrés Ataide Guzmán, que es de la familia Ataide, del circo Ataide Hermanos, quien en ese momento, este trabajo de campo se realizó a finales de 2020, durante el proceso el periodo de pandemia. Él pertenece a la tercera generación dedicada al circo y en ese momento era ya un empresario de circo jubilado. Posteriormente está Maritza Ataide Pacheco, que es hija de don Andrés, igual del circo Ataide Hermanos, quien en ese momento tenía 52 años, pertenece a la cuarta generación dedicada al circo y ella vive en Estados Unidos, en donde tiene una empresa propia que se llama Circus Manía y es coach en un programa de circo en una universidad estadounidense. También trabajé con Rolando Vázquez González, cuya empresa es Circo Vázquez Hermanos, que es diferente a Circo Hermanos Vázquez, que es de otra línea familiar de los primos, pues, ¿no? Ahorita me detengo en eso. Él tenía 61 años en ese momento y pertenece a la cuarta generación dedicada al circo, al igual que lo veremos con otros integrantes, con otros colaboradores y colaboradoras, es encargado de cuestiones administrativas, ¿no? Dueño. Me salté una. Krusevsky Colone, que pertenece a la familia Fuentes Gasca, su circo se llama Nicky Power. En ese momento tenía 60 años y pertenece a la tercera generación dedicada al circo y su actividad principal está encargada de cuestiones administrativas como dueña. Luis Mejía Pope Pope, que su circo es Forever Circus, con 55 años, es el fundador de ese circo y por eso es la primera generación dedicada a dicho espectáculo y bueno, también encargado de cuestiones administrativas y dueño. Luis Mejía, hijo de Pope Pope, lo mismo en Forever Circus, tenía 30 años en 2020
integrante de la segunda generación, y en ese momento se había alejado un poco del circo y se estaba dedicando a organización de eventos privados y como artista de teatro y circo. Los otros dos colaboradores con quienes trabajé fueron Rafael Cabral Torres y Andrea Cabral Torres, que son hermanos. Ellos no son dueños de circo, son artistas que trabajan para distintos circos. El primero tenía 25 años y bueno, ambos son de la tercera generación, y Andrea con 22 años. Una de las principales cuestiones que yo propongo en este capítulo es analizar las especificidades de los circos familiares frente a las empresas de circo familiar, que fue uno de los hallazgos también, dada la información recabada. Los circos familiares, digamos que son como una etapa incipiente de lo que después se vuelve una empresa de circo familiar. ¿A qué me refiero? Los circos familiares están integrados por una sola familia o a veces dos, en donde todos los integrantes saben hacer de todo. O sea, saben mover las cosas en la pista, saben montar la carpa, saben qué onda con la vendimia, también saben presentarse en la pista, pero si necesitan estar moviendo las luces lo pueden hacer. Entonces, digamos que ellos se encargan, bueno, no digamos, ellos se encargan absolutamente de todo, y por eso le digo que es un circo familiar, ¿no? Sí, eso me quedó muy claro con una explicación de don Andrés Ataide. A diferencia de los, y bueno, aquí todo es más relajado, ¿no? Te puede cobrar el boleto en la taquilla la misma persona que después ves presentándose en la pista y que después te va a ofrecer las palomitas, ¿no? Es como para que quede un poquito más claro. Y en cambio, aquí, bueno, es una organización muy flexible, ¿no? Pueden estar en distintos ámbitos. En cambio, la empresa de circo familiar es un poco más rígido, en donde, si bien sí hay una sola familia que es la dueña y que comparten vínculos de parentesco, solo están obligados a hacerse cargo de las actividades directivas y administrativas, y dado también las posibilidades económicas, tienen posibilidad de contratar personal e incluso maestros para que entrenen a sus hijos e hijas en cuestiones de habilidades físicas, y bueno, no se tienen que dedicar a todos los rubros del circo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En la imagen que estamos viendo en la pantalla, pues ya corresponde a una empresa de circo familiar grande, en donde del lado izquierdo, por ejemplo, vemos algunos integrantes de la orquesta que pueden ser o no de la familia, que generalmente los de la orquesta pues sí son contratados, son músicos, ¿no? No son cirqueros. Bueno, eran, no es una figura que ya no existe. Al centro vemos al elenco, los artistas, y del lado derecho los empleados y las empleadas, ¿no? No he podido corroborar si las personas que están al centro son los dueños del Circo Unión. Ay, es que me cuesta trabajo sin la flechita. Aquí. Bueno, otro de los puntos que propongo en este capítulo es analizar los rubros que conforman a las empresas de circo familiar. Para poder hacer esta información también lo que hice fue las trayectorias laborales de las empresas, es decir, cómo se fundaron y cómo han cambiado hasta la fecha. Tienen un origen semejante, ¿no? En el que alguien o algunos integrantes de la familia tienen curiosidad por las destrezas circenses, y la clásica historia: se escapan de casa, se van con el circo o con alguna compañía itinerante, obtienen las calificaciones, habilidades para poder volverse artistas. Entonces se insertan a veces en otros circos hasta que reúnen el capital para entonces empezar a tener la carpa propia, y eso sucede cuando ya tienen hijos o, bueno, tienen que ser generalmente necesitan dos generaciones, ¿no? Padres e hijos, o a lo mejor incluso tres, ¿no? Pero se necesita ya que haya más familia para que se puedan cubrir las necesidades y empezar a tener el circo familiar, que como ya dije hace rato, después se puede convertir en empresa de circo. Entonces, ¿qué rubros tienen las empresas? Tenemos a la dirección general, que pueden ser, que bueno, estas sí son los integrantes de una misma familia de circo, los dueños, que para que sea considerada empresa empresa familiar, tiene que haber un 50%, más del 50%, tienen que ser dueños de más del 50% para que se considere. Y bueno, en el caso del circo, con las personas con quienes trabajé, pues son dueños absolutos, ¿no? de sus empresas. Y bueno, la dirección general, insisto, son integrantes de una misma familia y se encargan de todas las decisiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las giras, o sea, autorizan absolutamente
todo, ¿no? Se encarga de supervisar a todos los demás departamentos, define los roles de los encargados, distribuye presupuestos, da visto bueno a los lugares que se van a visitar, dónde se instalará el circo, etcétera. No me voy a detener. En otro apartado de la tesis hay un desglose de las actividades que genera cada área. Otro de los rubros es la gerencia general, que está dedicada a la administración, y lo mismo son integrantes de la familia dueña del circo, pero también pueden ser de otros circos o externos. El asunto es que se les tenga entera confianza, dado que es donde se manejan los recursos económicos. Después está el rubro de la dirección artística, que es la que se encarga pues, de todas las coreografías, de contratar a los distintos números que se van a presentar, de la música, el vestuario, la iluminación. Trabajan directamente con los artistas, que es el otro rubro, que es el elenco, y con los empleados, que a su vez, bueno, también llamado de personal auxiliar, que pueden ser ocasionales o de base, y que se encargan de instalar y desinstalar la carpa, trasladar el circo de un lugar a otro. Lo que mencionaba hace ratito también de las cuestiones técnicas, de instalar el sonido, poner la música, desinstalar la carpa, instalarla, llevar al público a sus lugares, atender la venta de alimentos y demás. Y bueno, propongo en este esquema que no una cuestión piramidal, no porque no existan jerarquías en el circo, sino porque todos estos rubros son necesarios para que se lleve a cabo la función. Si falta uno, no podría suceder, ¿no? O sea, sin carpa no hay pista, y sin la pista los artistas no tienen un espacio, entonces de ahí que todos sean necesarios para que se logre la función. Eso ya lo expliqué. Perdón que me voy a tomar tantita agua porque se me resecan los labios. Y eso está bien, me los puedo chupar. Entonces, bueno, a raíz de que hice estas trayectorias laborales, más bien trayectorias empresariales de estas 4 familias, identifiqué las siguientes características y después me regreso a lo que estamos viendo en pantalla. Al igual que otras empresas familiares en México, las empresas de circo familiar tienden a diversificarse poco, las decisiones siguen siendo altamente concentradas en el director de la empresa, no cuentan con gobiernos corporativos, es decir, con consejo de administración, las generaciones jóvenes no tienen injerencia en la toma de decisiones, aunque se les escucha, es baja la participación de las mujeres en la dirección de las empresas, a excepción del Fuentes Gasca. Y las jerarquías familiares se trasladan a los roles empresariales, ¿no? Los patriarcas son quienes dirigen las empresas como si fuera su familia. Y bueno, ahí para eso utilicé a distintas autoras y autores, ¿no? Que ahorita no voy a detener en citar. Y bueno, dentro de las especificidades ya de lleno de las empresas de circo familiar, identificamos que la presencia de 2 generaciones es necesaria para echar a andar el negocio, que eso ya lo mencioné hace ratito. La formación de las nuevas generaciones empieza desde la infancia y o pubertad, cuando comienzan a presentarse como artistas en la pista, y de ahí que la organización y responsabilidades de los individuos dentro de la empresa responden a las edades y capacidades de cada integrante de la familia. Los mayores ocupan los puestos directivos, los jóvenes son quienes más actividades desarrollan, tanto como artistas y como administrativos, y los menores comienzan a figurar a temprana edad como artistas. En esta imagen estamos viendo a la mamá de Crucepsi Colone, Lilian Sánchez, montada en un elefante afuera de la carpa del Circo Unión. Y bueno, como vemos en la siguiente imagen, vemos ya a Crucepsi Colone haciendo lo mismo que su mamá. Y bueno, una de las cosas que primero les dejan hacer como premio a las integrantes del circo es poder montar los elefantes en las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas empresas con las que trabajé y que han apremiado por la instrucción, por escolarizar a sus hijos e hijas, hay un momento en el que los separan del circo para que se establezcan en una ciudad y sean cuidadas por sus abuelas, tías o a veces sus mamás y puedan ir al colegio, ¿no? Puedan ir a la primaria, secundaria, prepa, pero por ejemplo en la primaria Maritza Taide me contaba que si sacaba buenas calificaciones la dejaban presentarse en la pista sobre el circo, ¿no? Era como un premio que les generaba además mucha ilusión, porque en el fondo pues muchas de ellas querían estar más bien como artistas, pero bueno, ahí no me adelanto al siguiente capítulo. Entonces, bueno, aquí pues también es para que se vea cómo pues desde chicas
nacen y, bueno, más bien crecen viendo a sus mamás haciendo ciertas cosas que después también por eso lo quieren replicar, ¿no? Que más adelante me detendré en este punto. Otra de las cuestiones que incluyo en este capítulo son, insisto, las trayectorias empresariales, y entonces al final de cada una están las genealogías. Esta, por ejemplo, es la de la familia Taide, donde podemos ver cómo están en la tercera generación don Andrés, bueno, está muy chiquita la letra, y en el cuarto, pero confíen en mí, es Maritza Taide. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues vemos dos ramas de los Ataide. Estos Ataide en algún momento tuvieron un circo que se llamó Frank Brown, espero haber dicho bien el nombre, que tuvo una gira en Sudamérica, pero después por mala administración y algunas crisis debido al mal clima, pues se vieron en la necesidad de cerrar el circo, y este lado de la familia fue el que siempre mantuvo el circo Ataide, que fue el generado por los fundadores, ¿no? Hasta la fecha, y es solo un ejemplo como de las trayectorias muy resumido y solo de una familia, porque no puedo explayarme con las cuatro. Y entonces aquí, por ejemplo, ellos pues ya están jubilados, y bueno, Maritza ya vimos, ¿no? Que ella tiene su propio proyecto en Estados Unidos, pero aquí tenemos otros dos integrantes que son Celeste Ataide y Alfredo Ataide, que son quienes tienen proyectos de circo, o bueno, más bien que tienen una empresa de circo Ataide, con nombres distintos, pero bueno, también a raíz de algunas diferencias que hubo entre la familia, con disputa legal y no coincidencias, se decidió de este lado de la familia que el nombre Ataide fuera una marca, para entonces tener una franquicia. De ahí que los Ataides que vemos en la ciudad o en algunos otros lados, pues ya no los trabajan directamente los Ataides, sino que a lo mejor, por ejemplo, los Fuentes Gasca pagan para utilizar el nombre, y son Fuentes Gasca los que sí vemos en pista, y son los Ataide, pues ya siguen generando ingresos. Pero bueno, ahí explico un poco más a detalle cómo fue ese problema entre familias. Bueno, otra de las características es que si bien la mayoría de los puestos directivos han sido ocupados por hombres, las mujeres trabajan directamente en la empresa, generalmente como artistas en la pista y en cargos administrativos. Una cita que encontré de San Martín y Durán decía que solo un 30% de las empresas familiares cuentan con un plan de formación, lo que muestra una visión corta de la empresa, ya que al no preocuparse por la formación y capacitación del empleado, pierden competitividad en los mercados actuales. Y bueno, a diferencia de lo que sucede en ese 30%, en el circo sí hay interés por parte de los dueños de mandar a sus hijos al extranjero, sobre todo a Europa y a Estados Unidos, para que trabajen en circos de allá y entonces repliquen modelos que ven, ¿no? Entonces a veces se van como artistas, pero se observan cómo es el manejo de la empresa, regresan y replican eso para la empresa propia, ¿no? Que son algunas de las estrategias que ellos utilizan para tener mayores herramientas que sirvan para actualizar las dinámicas de la propia empresa familiar. Otra característica es que cuando las empresas tienen malas rachas, pues ellos no se ven obligados a dedicarse a otros rubros, sobre todo si tienen calificaciones artísticas. Pueden ser contratados por otros circos para estar en la pista, ¿no? Y si saben además hacer manejos administrativos, también pueden ocupar esos rubros para otros circos mientras se recupera el circo propio. Entonces, de ahí que no cambian tampoco mucho de ámbitos laborales, ¿no? O sea, se mantienen, si bien no con el propio circo, sí con otros que le pertenecen a otras personas. Esto de los circos familiares ya estuvo. Este también. Ok, bueno, el conflicto entre familias ocasiona que algunos circos cierren o que se comiencen a tomar caminos independientes en torno a la imagen y manejo del espectáculo. Y también, solo para utilizarlo como ejemplo, en la familia Taide, bueno, no, esto ya se los conté, solo habría que agregar que, por ejemplo, estos conflictos intergeneracionales en el Ataide están muy marcados porque son una de las familias que ha apostado por la escolarización hasta ámbitos universitarios de sus hijos. Entonces, hay algunos de los hijos que estudiaron carreras como administración de empresas porque quieren aplicar ese conocimiento a la empresa familiar.
pero cuando llegan con ideas que obtuvieron ya en su formación escolarizada, bueno, universitaria, pues choca con la tradición que tienen los padres y entonces empieza a haber diferencias de relevos generacionales, porque si bien obtienen todo el conocimiento y bagaje, pues tienen ideas frescas de cómo quieren realizar sus propios proyectos. Entonces, bueno, ahí por ejemplo a Celeste Ataide le sucedió, ella incluso en su tesis de licenciatura que hizo en el ITAM, propone toda una estrategia, hace un estudio FODA para proponer cómo mejorar el posicionamiento y la estrategia también publicitaria y comercial para tener más gente en las taquillas, ¿no? Que implicaba incluso que oliera bien el circo, tener mejores butacas más cómodas, con más espacio, que eran cosas que pues los de otras generaciones no creían necesarias, ¿no? Porque decían, bueno, es que aquí lo que pega es el acerrín, los animales. Entonces hay discrepancias. Esto es solo un ejemplo, pero sucede en casi todas las familias. En el capítulo 2, Vida de circo, trabajo, familia y tradición, me centro en analizar cómo el circo es una empresa itinerante que determina el ritmo de vida de sus actores, lo cual se desarrolla en un espacio dinámico multifuncional. Entonces, bueno, en este esquemita me sirve para explicar cómo es el espacio circense. Y bueno, yo lo estoy entendiendo como un lugar practicado según Desertó, que es un autor. Y para mí esta delimitación empieza desde las vallas, que están aquí, y entonces después están los trailers, las cajas de los trailers, la zona para coches, por ejemplo, estos son los que luego traen la bocinita arriba para ir voceando la función, las caravanas, que son donde ellos viven, o bueno, más bien donde duermen. Ahorita voy a explicar una cuestión con respecto al lugar. Y después, posteriormente, tenemos la carpa, que abarcaría todo esto. Bueno, la gente entra por aquí, el público entra por aquí, este es el acceso. Lo primero que encuentran es la taquilla, después la dulcería, y ya que ingresan, hay un área de gradas, que es la más lejana a la pista. Después están las lunetas, que a veces estas ya tienen sillitas, estas son como de madera a veces, algunos ya tienen todos silla. Y después están el VIP, ¿no? Como el que está más pegado a la pista, que bueno, es una pista redonda. Después hay áreas que nosotros como espectadores no vemos, que es esta zona de aparatos. Aquí hay un telón, y aquí están los auxiliares de pista, ¿no? Que son los empleados y empleadas que se encargan de meter y sacar cosas o de subir y bajar lo que se necesita para que se realicen los números. Para poder analizar la cuestión del espacio, utilicé además también una propuesta de Bazán y Estrada que habla sobre la construcción, uso y apropiación. ¿En qué consiste esto? La construcción surge cuando un grupo, en este caso los cirqueros y las cirqueras, deciden transformar un lugar para destinarlo a un uso específico diverso al actual. Entonces, por ejemplo, un estacionamiento junto a un centro, a un súper o a un centro comercial o algún terreno baldío, pues se destina, bueno, ya empieza a ser circo cuando la gente empieza a tramitar los permisos, por ejemplo, para instalar ahí la carpa, ¿no? En ese momento ese espacio tiene una construcción distinta, ya no es un terreno baldío, sino que va a ser un circo. Instalan ahí y construyen la carpa, ¿no? Ahí es donde empieza ya el uso. Y bueno, la carpa misma visualmente es el indicativo para el público de que ahí va a haber un espectáculo, ¿no? O sea, si no escuchan a lo mejor a los cochecitos que están anunciando la función, pues visualmente pasan y ya la carpa es como característica de que ahí va a suceder un espectáculo y que pueden asistir. Y bueno, hay una cuestión muy específica del circo, que hay zonas destinadas, o sea, bueno, de día de noche la pista pues es para el espectáculo, pero de día también es el lugar en el que entrenan, el lugar donde socializan. Ahí era donde antes entrenaban a los animales también. Y bueno, en el caso de la apropiación, pues también es en la pista donde realizan sus rituales personales y privados, que no son abiertos a público. Entonces celebran bodas, bautizos, funerales dentro de la pista. En esta fotografía, por ejemplo, vemos a Denise, la hija de Khrushchev y Colone, montada en un elefante que se llama Baby, bueno, no me acuerdo ahorita
Boy, creo. Big Boy, ajá. Y estaban afuera de su circo el día de la boda, ¿no? Que sí se ve aquí que es un estacionamiento de un centro comercial, ahí se ve el cachito del cine. Y bueno, ya está vestida de novia, pues lista para la ceremonia, que insisto, ese tipo de espacios cambian de uso, ¿no? Conviven, digamos, también en las caravanas, pues es el espacio en donde preparan su comida, duermen, descansan, pero también donde se maquillan, se visten y se preparan para la función. Otra cosa importante con respecto a, y para lo que me sirve también este esquemita que tuvo a bien diseñarme mi amiga Pau, gracias, es que todo este espacio para las cirqueras y los cirqueros es su hogar. No solo la caravana, lo que me explicaba Rolando Vázquez, es que no solo la puerta de la caravana, o sea, la puerta no es para él la puerta de su casa, sino que incluso cuando están trabajando y le dicen, oye, por favor, vele a dejar tal no sé, a fulanito que está en la puerta del circo, digo, en la puerta, no se van a la puerta de la casa de la caravana del individuo, sino a la puerta de entrada, porque para ellos todo este espacio es su hogar, ¿no? También los niños siempre están por ahí corriendo libremente, pero saben muy bien los límites, ¿no? Saben que de noche no pueden asomarse en la cortinita porque pues los vería el público, pero también los papás pueden estar trabajando y bueno, claro, nunca los pierden de vista porque los papás así son, pero los niños pueden estar libremente, ¿no? Jugando por ahí. Creo que ya lo ve el espacio. Sí, no, es ok. Perfecto, entonces, también en este capítulo, y ya me voy apurando porque... Sí, explico las características de cómo es el trabajo en el circo, ¿no? Que tiene una cuestión que a mí me fascinó, la verdad, y que me costó también muchísimo trabajo, pues por mis estructuras, ¿no? De que el trabajo no está, o bueno, como que una cosa es el trabajo, otra cosa es la casa y otra cosa son los espacios de esparcimiento y para ellos pues no existe esa diferencia. El circo es un trabajo con traslapes entre tiempos y espacios productivos y reproductivos, ¿no? Entonces a lo mejor está la función, pero hay alguien en la caravana ya preparando la cena y hay alguien que está entrenando, o sea, como que todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Hay un traslape, no hay una delimitación específica de vienes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o no sé, de 10 a 7 y tienes 2 horas de comida, sino que ahí todo se va ajustando en función de las necesidades laborales del circo, ¿no? Si a lo mejor tuvieron que cancelar, no sé, la función de mediodía, a lo mejor se fueron a vocear más para que venga más público, porque a lo mejor no llegó, entonces se tienen que ir ajustando. Y si alguien en ese momento tenía pensado, pues no sé, descansar o algo, pues en ese momento tiene que ajustarse a esas necesidades, que también por eso lo vuelven un trabajo... ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, ahorita voy a llegar a ese punto, entonces mejor me sigo por aquí. Bueno, entonces es un trabajo con traslapes entre tiempos y espacios productivos y reproductivos, donde se mezcla el trabajo con la vida cotidiana, y ahí estoy utilizando a De la Garza. En general, los trabajos con traslape, con reproducción, surgen cuando se realiza el trabajo en casa, como por ejemplo las costureras que elaboran en su propio hogar, ¿no? Pero pues, la casa se vuelve el lugar de trabajo. Como hicimos un poco en pandemia, la casa ya era, o sea, pues no sucede eso, ¿no? Más bien el trabajo tiene un papel central y es a partir de este que las familias se instalan, viajan y se vuelven a instalar. También lo que propongo, siguiendo a De la Garza, es entender al circo como un trabajo no clásico, inserto en el sector servicios de los espectáculos, alimentado por pequeñas y medianas empresas familiares de producción simbólica, que no es una empresa que pueda mecanizar la función, dado que pues, los cuerpos humanos son irreemplazables por máquinas, y que genera un producto que se construye cada día y que depende del público, ¿no? O sea, si hay un payaso que no hace reír, pues no se le puede seguir contratando. Si hay un malabarista que pues, o sea, no pega, entonces es una cuestión directa, ¿no? La respuesta es inmediata. Al igual que
Otros trabajos insertos en el mundo de los espectáculos, algunos empleos dentro del circo, sobre todo los realizados por empleados y empleadas, son de carácter eventual, no asalariados, inestables, con jornadas irregulares, con malas condiciones y carentes de seguridad social. La fragilidad de dichos empleos recae en que realizan tareas que no son intrínsecas al espectáculo, como por ejemplo manejar un tráiler o conectar la electricidad, ¿no? Es fácil conseguir a alguien que pueda hacer ese trabajo, de ahí que entonces no se les cuida mucho. A quienes sí se les cuida más es a los artistas, ¿no? Porque es difícil, o sea, si es un buen artista, pues lo quieres porque te trae público. El circo es un trabajo que depende de las cualidades de sus trabajadores, sobre todo de quienes se presentan en la pista, de los artistas como mencioné ahorita, y las habilidades que el equipo artístico muestra durante el espectáculo, es decir, la conjunción de fuerza, flexibilidad, coordinación, precisión, presencia escénica, carisma, además frente al riesgo latente, son las que generan distintas emociones y reacciones en el público. En consecuencia, el componente emotivo es fundamental, ¿no? El cliente interviene en el control sobre el trabajo y lo que les decía, si un payaso no hace reír, si el salto de un trapecista no emociona, entonces el público cliente no estará satisfecho. El circo, además de ser un trabajo precario, es un trabajo marcado por la incertidumbre. No se sabe si en la carretera se ponchará la llanta de uno de los trailers, si una tormenta hará que el público no llegue, o si un artista se sentirá indispuesto para presentar su número y tendrá que ser cubierto por alguien más, ¿no? De ahí que no se pueda mecanizar tampoco la función. Las empresas de circo familiar necesitan ser flexibles para lograr cumplir con el espectáculo y aunque hay jerarquías delimitadas a través de los rubros, a excepción de los dueños, el resto del personal tiene que realizar lo que se necesite para que la función suceda. Hay una relación de dependencia. Los dueños y las dueñas, así como los artistas, necesitan de los trabajadores. Si bien hay tareas que no requieren personal permanente, el circo necesita también trabajadores con habilidades específicas, sobre todo, por ejemplo, para la instalación de la carpa y demás mobiliario. Son las personas más jóvenes quienes más actividades realizan, sobre todo los hijos de los dueños que son artistas, porque además de cumplir sus responsabilidades laborales, apoyan a otros cuando se necesita, ¿no? Se espera que como son jóvenes ayuden en todo. Estas actividades extra no reciben remuneración, pues son un gesto de solidaridad que los demás esperan. Y bueno, la actividad que más disfrutan las cirqueras y los cirqueros dentro de este ámbito laboral es presentarse como artistas, no solo por la continuidad que le dan al oficio de sus ancestros, sino por el orgullo que sienten a nivel personal y el reconocimiento que obtienen de su propia familia y del gremio. Y bueno, es la familia la institución que articula el modo de vida con el circo y es a través de esta que los individuos forjan su amor por el circo, tanto al presenciar constantemente el espectáculo como al ver a sus seres queridos trabajando en él. Cada familia decide el futuro de las y los hijos en el circo, desde el nivel técnico-artístico hasta sus funciones dentro de la empresa y la posibilidad de recibir escolarización hasta niveles universitarios. Por ejemplo, la familia de Rolando Vázquez decidió que él iba a estar ahí todo el tiempo en el circo, entonces, si bien recibió instrucción escolarizada del proyecto CONAFE de la SEP, no sabe bien qué grado de estudios tiene, porque pues era una escuelita ahí dentro del circo, pero porque su familia apremió el que él se dedicara de lleno al circo. En cambio, por ejemplo, los Ataide, lo que les mencionaba, ¿no? Ya don Andrés, la generación de don Andrés, sus dos hermanos tuvieron oportunidad de asistir a la universidad, uno estudió Derecho, y entonces se encargaba, por ejemplo, de los trámites de visa y demás para los artistas. Y ya los hijos de todos ellos, a los hijos de todos ellos los obligaron a estudiar alguna carrera universitaria. Entonces, algo que surgió con este análisis es menor presencia en la pista, pero mayor presencia quizá en las cuestiones directivas y administrativas de la empresa. Y bueno, una de las fuertes transformaciones del circo ha sido en torno a la concepción de la tradición. Si bien se identifica el circo tradicional como aquel que funciona como los circos familiares, pues lo cierto es que las empresas ya no tienen mucho que ver con ese funcionamiento, pero en el imaginario ellos se anclan ahí, ¿no? Entonces hay una construcción de la tradición que, bueno, para hacer ese análisis utilicé a Hobsbawm. A ver, hoy se fue. La foto que sigue. Y bueno, aquí en esta imagen vemos a Raúl Vázquez, que está del lado izquierdo, que es el papá de Rolando Vázquez.
con 4 de sus hermanas, ¿no? Que bueno, generalmente cuando debutan en la pista lo hacen con algún integrante de su propia familia, ¿no? Con los hermanos. Y como les decía, las mujeres casi siempre es en los elefantes o como bailarinas, como a los 13, 14 años. Y en el caso de los hombres es como malabaristas o incluso en cuestiones de payasería. Bueno, sobre todo como malabaristas. Y bueno, también se acostumbra que los hermanos construyan números juntos, ¿no? De ahí que en esta imagen me imagino que por eso traen el mismo vestuario. En el capítulo 3, adquisición del oficio circense y escolarización, un poco, si se fijan, toda la información está hilada, ¿no? O sea, está relacionada. También, pues, justo por esta característica del circo que no está nada desvinculado, entonces eso sí fue un dolor un poco de cabeza de cómo generar las categorías de análisis, pero también cómo sistematizarlas para presentarlas en los capítulos. Y bueno, en este capítulo de adquisición del oficio circense, detallamos la forma en la que las cirqueras y los cirqueros obtienen las habilidades para dedicarse al oficio circense, así como las estrategias que sus familias ponen en marcha para lograr la escolarización de los hijos. Yo aquí parto mucho de la propuesta de Sennett en el libro El Artesano, en donde lo que él dice es que también pues la gente se dedica a la artesanía porque hay una gran satisfacción en hacerlo, y no solo por obtener una remuneración, ¿no? Que por supuesto es una necesidad, pero pues también hay un disfrute en lo que se hace, ¿no? Y yo lo veo mucho en la gente de circo que pese a las adversidades deciden no dedicarse a otra cosa. Y bueno, uno de los elementos característicos de las personas dedicadas al rubro artístico dentro del circo es que no solo lo realizan porque de ese modo cumplen con su responsabilidad laboral compartida a nivel familiar y le dan continuidad al negocio, sino porque pisar la pista implica una fuerte satisfacción personal y un disfrute recurrente. Y también a su vez cuando ya son padres y los hijos se presentan en la pista, pues disfrutan un montón verlos presentando números de circo. Y bueno, pese a las lesiones, los riesgos y los estados de ánimo adversos, los cirqueros y las cirqueras cumplen con su trabajo. A su vez, en la medida de lo posible, buscan alargar lo más que pueden sus años dentro de la pista, de tal modo que si por algún accidente o por el inevitable paso de los años no logran ya ejecutar números de mayor dificultad, comienzan a presentar otro tipo de números hasta que llega el día en el que sus cuerpos no dan más y se suman a las labores alrededor de la pista. El oficio circense emerge durante los primeros años de la infancia, cuando los niños y las niñas comienzan a jugar a que son cirqueros y cirqueras, ¿no? A una de las funciones que tuve oportunidad de ir, que me escapé en pandemia, me tocó estar en la parte de atrás durante la función y vi como un grupo de niños estaba jugando a malabarear, ¿no? Como que había un objeto que era un diablo, y entonces entre ellos estaban enseñando, estaban jugando ya con el juguete con el que después pueden presentar un número, por ejemplo, ¿no? Pero lo estaban haciendo por diversión, no porque estuvieran entrenando o intentando hacer algún número de circo, sino más bien pues lúdico. Y bueno, cuando cumplen, bueno, lo cual a su vez es producto de la observación directa de lo que sus familiares y los otros integrantes del circo realizan durante los ensayos y sobre todo en las funciones. Y cuando cumplen alrededor de 5 años, tanto jóvenes como adultos se encargan de ensayarlos, ¿no? Con ensayarlos, ellos se están refiriendo a lo que yo llamo entrenar, que es enseñarles como qué ejercicios hacer para ser más flexibles, fuertes, cómo ir desarrollando las destrezas físicas para entonces después estar en la pista. Y entonces, una vez que identifican las facilidades que tiene cada cuerpo, se les encamina hacia alguna disciplina y se les comienza a enseñar distintos actos. En algunas familias, más que fijarse en los cuerpos, pues les transmiten lo que ellos ya saben, ¿no? O sea, a lo mejor no es muy ducho para los hulas, pero pues eso es lo que hay y eso es lo que tiene que replicar. Hay otras familias que sí tienen capacidad económica, pues contratan maestros, ¿no? Si ellos no tienen como los referentes o los recursos para compartirlos, si ven que, no sé, a lo mejor va a ser bueno para el trapecio, pues intentan buscar otros maestros para que les enseñen y lo puedan desarrollar. Y bueno, en los últimos años
Los artistas de circo más jóvenes buscan videos en YouTube, ¿no? Para realizar nuevos trucos, consultan tutoriales para explorar vestuarios, maquillaje y otros elementos escénicos. En el oficio circense se da una transmisión práctica del conocimiento, es decir, se enseña a dominar cada movimiento a través de la repetición, producto de la preparación física que implica tener cuerpos fuertes y flexibles. La transmisión práctica de conocimiento no solo se enfoca en dominar el uso de un aparato o rutina, sino que también conlleva presencia en la pista, ¿no? Sonreír, saludar, caminar de determinado modo, pararse frente al público, gesticular para acentuar la dificultad de algún truco, mirar al público, lo cual implica voltear a distintos ángulos, dada la redondez de la pista, aprender a maquillarse, bueno, ellos dicen aprender a pintarse, hacerse de un vestuario, elegir música. La satisfacción personal al estar en la pista, sin importar el nivel técnico que logren y qué grado de dificultad tenga el acto que presenten, refuerza en los individuos su profundo amor por el estilo de vida circense. Ahí hay una anécdota linda en donde don Andrés me decía que pues él en algún momento pues aprendió a malabarear viendo y después un poco de payasería y entonces tuvo oportunidad de presentarse cuando era muy joven, pero me lo dijo algo así como, pero la verdad es que yo no hacía reír a nadie, entonces pues ya me retiré joven de la artisteada, pero bueno, la verdad es que también lo recuerda como algo que le gustaba, ¿no? Y para estar en la pista, un artista de circo no necesita escolarización. Sin embargo, para mantener y hacer crecer la empresa familiar, los cirqueros y las cirqueras cuentan con mayores herramientas para cubrir las necesidades empresariales cuando han cursado niveles de educación superior. La familia Ataide, como les mencionaba hace rato, es la que ha dado un salto con respecto a las demás familias al priorizar la escolarización frente al oficio circense, motivo por el cual a partir de la cuarta generación hay más integrantes con grados universitarios que prefieren darles opciones a sus hijos e hijas, en donde no los encaminan solamente a dedicarse al oficio circense, sino a enlazar ambas formaciones. Algunas disciplinas circenses, pero también una carrera universitaria, ¿no? Maritza Taide, por ejemplo, para sus dos hijos lo que decidió fue, sí, desde chiquitos, dotarlos de todo lo necesario para tener números de circo de alto nivel técnico que incluso se han podido presentar en circos grandes en Estados Unidos como el Big Apple Circus, pero también ha priorizado la escolarización y les ha asegurado carreras universitarias porque lo que ella decía es que si en algún momento no es su vocación y no lo quieren, pues que tengan la otra posibilidad de sí haber elegido que estudiar, ¿no? Pero tampoco descuidar. En cambio, por ejemplo, los Fuentes Gasca, su fundador, el hombre circo, don Jesús Zavala, él desde el inicio formó a sus hijos para estar en la pista y ser dueños y dueñas. Entonces es una de las empresas que más circos tiene porque él mismo se encargó de que todos sus hijos tuvieran un circo, ¿no? Entonces ahí no se ha priorizado la escolarización, pero sí todo para que sigan presentándose en pista y entonces ahorita son de los que mejores artistas tienen, ¿no? Con muy alto nivel técnico, pero que también son empresarios con ganancias fuertes. Entonces ahí, bueno, son distintas estrategias las que decide ya la familia, que es la familia la que se encarga de esas decisiones. Y bueno, en esta imagen tenemos a Rolando interpretando un número de payasería, ¿no? Que bueno, él también ya ahora solo se dedica a cuestiones administrativas, porque pues también me explicaba que el circo, bueno, la gente también busca un poco estos rostros jóvenes, ¿no? Y como les decía, los payasos a lo mejor sí pueden todavía permanecer en la pista mucho más tiempo, pero hay otros números donde sí el cuerpo no da más. Y bueno, en esta otra imagen aparece Lilian Sánchez, que es la mamá de Khrushchev, con Ana Miriam y Khrushchev. Y bueno, esta imagen la estoy mostrando porque una de las estrategias que esta familia tuvo para que las niñas pudieran ir a la primaria, secundaria y prepa fue que Lilian Sánchez se fue a vivir a la ciudad, ¿no? Primero habían mandado a las hijas, bueno, a las niñas con la abuela, pero como también Lilian tenía muchas hermanas, no, perdón, era del lado de los, bueno, había muchas niñas ya en la casa, entonces como iban a llegar más a la ciudad, entonces la abuelita que las cuidaba, pues ya no se daba abasto, entonces Lilian tuvo que dejar el circo para hacerse cargo de sus hijas, lo cual le generó, pues, periodos
de mucha tristeza, porque pues ella estaba extrañaba el circo, estaba acostumbrada a estar siempre de gira, a la vida itinerante y a todo lo que implica el espacio circense que ya vimos hace ratito. Entonces, el estar en un espacio, en una ciudad sin moverse, con poca gente, sin el espectáculo, pues hizo que eso repercutiera en su ánimo, ¿no? Y bueno, en el capítulo 4, y ya con este terminaría, habitar la pista, construir el espectáculo. Presento los cambios materiales y las figuras que se han perdido en el espectáculo, incluidos los animales. Y bueno, la resiliencia ha sido característica del circo a nivel histórico. Pese a las dificultades, siempre la gente de circo ha procurado sacar adelante el espectáculo. Y esta capacidad de cambio les ha permitido extenderse en el tiempo. Para lograrlo, siempre realizan mejoras en cuestiones materiales, adquieren carpas, por ejemplo, construidas con materiales más seguros que disminuyan el riesgo de incendios y más resistentes frente a lluvias y vientos, ¿no? Con esto me estoy refiriendo a los cambios materiales, ¿no? Que antes no se tenían carpas, pero cuando se empezaron a tener eran muy endebles, eran fácil que se prendieran porque pues además no había luz, se utilizaban con un tipo de antorchitas, entonces tiro por viaje había incendios en el circo, pero bueno, es un recuento histórico que de la TAIDE, por ejemplo, pues viene de 1888 la fundación. Entonces, también con las nuevas tecnologías, en el caso de las carpas con las nuevas telas, pues son más resistentes incluso a los malos climas, ¿no? A veces cuando hay huracanes y demás, dependiendo del lugar en el que estén, pues eso les permite no tener accidentes. Otra de las cuestiones que ha cambiado en el circo es que ha perdido algunas figuras que reforzaban el espectáculo, y esto generalmente es por falta de ingresos económicos. Y bueno, por ejemplo, la orquesta pues implicaba un gasto fuerte porque había que pagarle a cada persona, y como eran artistas también, bueno, músicos, pues era un pago ahí extra. Y los animales, ¿no? Que bueno, eso no fue por decisión, fue por la prohibición, que también en un apartado detallo cómo fue ese proceso. Y bueno, en algunos circos lo que se está desdibujando es la figura del presentador, ¿no? Este personaje con el sombrero largo y frac, que decía damas y caballeros, ¿no? Niñas y niñas, que iba presentando, hilando número con número. Pues ya también en algunos ya no existe esa figura, en otros ya solo es una voz en off. Otros circos han tenido que cambiar sus estrategias de contenido, por ejemplo, entonces apuestan por personajes de Disney, y entonces ya no es necesario que esté el presentador, sino que va haciendo a lo mejor ponen música y ya con eso van encadenando. Bueno, la música en vivo de la orquesta acompañaba, enaltecía y dramatizaba, y estas ausencias han provocado pérdidas de empleo. La presencia de los animales despertaba curiosidad entre quienes nunca los habían visto, y pues también por eso generaba muchas entradas pues en las épocas en las que no teníamos internet y hace muchísimos años, y generaba expectativas entre quienes gustaban de su presencia. La ausencia de estos últimos derivó en bajas en la cantidad de público asistente, y una vez que se prohibió el uso de los animales, la gente de circo continuó sufriendo agresiones del público porque los mantenía en sus instalaciones. Entonces, por ejemplo, a Khrushchev en algún momento la apedrearon y la violentaban, entonces de ahí que tuvieran que colocar a los tigres en específico, creo que en un zoológico en Tijuana. 2 puntos más y ya termino. Y bueno, ante la ausencia de los animales, lo que les decía, pues tuvieron que realizar inversiones económicas para renovar el espectáculo y atraer al público. Algunos recurrieron a la estrategia de consolidar circos temáticos enfocados en público infantil, y otros enfocados en personajes de películas, series y caricaturas. Y por otro lado surgieron circos enfocados en atraer público mayor de 13 años, ¿no? Que eso es también un cambio fuerte porque el circo originalmente estaba pensado para todo público, ¿no? Desde niños hasta sus abuelitos. Y entonces ahora, por ejemplo, a raíz de que vino un circo español con temática del terror, pues algunos circos lo han estado replicando, ¿no? Para generar un público mayor, que bueno, que además tiene esta característica de que son personas de más de 13 años. Y el surgimiento del circo contemporáneo, por otro lado, es otro de los puntos que abordo en este capítulo. Bueno, aquí este iba con las carpas. Que esta es la carpa de José de Jesús Fuentes Gasca, el papá de Khrushchev, de gira en Colombia. Y esta carta
carpa aledaña, por ejemplo, es en donde estaban los animales que se presentaban como tipo zoológico, entonces eso generaba un ingreso extra, ¿no? La gente pagaba, si pagabas 2 boletitos, podías entrar aquí y acá a la función, y además pues veías a los animales, o podías solo entrar a verlos durante el día, ¿no? Era otro ingreso. Eh, y bueno, el último punto de este capítulo, pues es estas diferencias que ha tenido el circo tradicional con el contemporáneo. El contemporáneo tiene la característica de que son personas que ya estudiaron circo en escuelas, ¿no? A nivel licenciatura, en escuelas en Moscú, que fue de las primeras en China, en Europa y también ahora en Canadá. Y entonces, pues sobre todo, una de las grandes tensiones es con el Circo del Sol y la forma en la que construyen el espectáculo. Y bueno, en las últimas décadas, no obstante, ya se han relajado como estas tensiones, dado que las empresas de circo familiar han contratado a jóvenes egresados de escuelas de circo o de formación autodidacta, pues por su alto nivel técnico, ¿no? Lo cual les asegura también ingresos. Y la gente de circo tradicional reconoce que entre los jóvenes de circo contemporáneo hay artistas que ofrecen buenos actos, no obstante, la principal diferencia, que a su vez los aleja, recae en el significado que tiene el circo, ¿no? El cómo lo viven. Para el gremio tradicional, el circo va más allá del espectáculo, es el hogar, la familia, la itinerancia, llevarle al público la carpa, el haber estado inmersos toda la vida en el espacio circense y el tener una trayectoria laboral anclada en y alrededor de la pista, y no algo que se eligió por vocación. Y bueno, ya nada más está esta fotografía que correspondía a la parte en la que estaba hablando de los animales, en donde se ve a Jesús Apolo sobre un caballo que a su vez también tiene un tigre, y bueno, es como bueno, las figuras ausentes, ¿no? La ausencia de animales. Está el caballito, el tigre y Jesús Apolo Fuentes Sánchez, perdón. Y bueno, con eso finalizo. Gracias.